El juego para mí es una actividad lúdica que te permite, digo, en el caso de la infancia es desarrollar fortalezas, desarrollar actividades de relacionarse con otros niños, y de adulto pues es lo mismo, lo único que cambia es el valor de los juguetes, ¿no? Es una forma de sacar el estrés y pues de entretenerte en algo que a ti te guste. Diversión. Es la actividad que usamos para distraernos y canalizar alguna de nuestras, podría decir, virtudes o habilidades que llegamos a tener. Creo que es un pasatiempo, es cualquier actividad que represente entretenimiento, algo así, o sea, un juego es algo muy sencillo, puede ser cualquier cosa. Es ejercitarse. Es una actividad que yo considero mayoritariamente física, donde existen más reglas y generalmente son competencias. Podríamos incluso clasificarlo como un juego, pero con una organización. Es una competencia ya con reglas establecidas. Creo que un deporte es algo más elevado que un juego. Es una actividad de equipo, de conjunto, que también puede ser individual, depende del tipo de deporte, donde hay reglas, donde hay ciertas directrices que hay que respetar, y que igual es muy parecido al juego, pues te permite sacar el estrés, te permite desarrollar tus actividades físicas, emocionales, de liderazgo, de trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Mucha gente cree que deporte es hacer ejercicio, y tú puedes estar en un gimnasio y sudando la gota gorda y estás haciendo ejercicio, pero eso no es un deporte. Un deporte es cuando dos seres humanos se enfrentan y compiten entre sí, y en esa competencia está reglamentada, hay un reglamento deportivo. Entonces, en ese momento se convierte en deporte, y cualquier juego pudiera convertirse en deporte siempre y cuando existan las bases. Ahora, ese reglamento debe de estar registrado ante una notaría. No es decir, ya tengo mi reglamento y es un deporte. Entonces, ese reglamento lleva ciertas condiciones para que pueda ser válido, ¿sí? Y la única que establecía anteriormente, la ley establecía a la CODEME como el órgano regulador, que era la Confederación Deportiva Mexicana, que regulaba quién era deporte y quién no era deporte. Hoy en día la CONADE es el que emite ese juicio. El billar es un juego. El billar para mí sería un deporte derivado de que implica reglas, es una competencia entre dos o más personas, aunque hasta donde yo sé no es considerado como tal por los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Es un deporte para mí donde tú pones en práctica tu inteligencia, tus actividades de cálculo, además de que caminas mucho, te permite distraerte, te permite pasarla bien. Yo te diría que es un deporte, que es una ciencia, que es un arte, que es un juego de salón de mucho prestigio, que depende del país donde radiques, es como se ve, es el prisma con el que lo puedes juzgar. Es que la historia del billar es muy confusa. Los deportes con una esfera se practican desde la historia de la humanidad. Alejandro Magno, Cleopatra, los Césares, o los Césares, lo quieres llamar así, ya jugaban algún tipo de juego con unas bolas, aventándolas con un palo, pateándolas, aventándolas con la mano, y de ahí parten la mayoría de los deportes esféricos: el fútbol, el golf, el boliche, el billar, la bocheta, esos juegos que se juegan con una esfera hasta la fecha de acero muy pesada, que avientan los señores ya mayores allá en Europa y que tratan de pegarle a una bola que está o llegar a una línea más cercana. Todo eso nace de ese tipo de afición con esferas.
Entonces el billar tiene su origen muy confuso, pero el billar como lo conocemos hoy nace en Francia e en Inglaterra también. En 1830 François Mingot creó una suela que se le puso a la punta del taco que le pudo dar rotación a la bola. Antes eran solamente bastones con los que aventaban la bola de manera azarosa, que rebotara en las bandas de manera azarosa. Era un juego de distracción, pero a partir de esta persona que estaba de prisionero político en Francia, estando preso, creó la botana o la suela, como en muchos países se conoce, y de ahí al poderle dar rotación a las bolas de billar, a las esferas, empezó a crear efectos en la bola, a darle traslación y rotación a las bolas con que él golpeaba con esa suela del zapato que le puso a la punta de su taco, y empezó a crear inconscientemente trayectorias que eran imposibles de concebir, figuras geométricas en la bola, rotaciones, diferentes tipos de efectos y jugadas, y prácticamente en 1830 se crea el billar moderno en Francia. Francia e Inglaterra se pelean su potestad, solo que determinaron que era más popular el billar con hoyos o con buchacas para Inglaterra y se llamó snooker, y en Francia se llamó carambola o billar. Y entonces la mesa como la conocemos hoy nace en Francia, por ahí del siglo XVII, quizás un poquito antes, y sale al pueblo con la toma de la Bastilla, pero era un juego de nobles, exclusivamente de nobles. Y desde hace muchísimo tiempo, estamos hablando del siglo XVIII, donde se generan las primeras vertientes del billar, ¿sale? Porque hablamos históricamente desde Grecia y Roma ya se jugaba billar, no con ese matiz, pero más o menos tal cual. Ya con Luis XV se empieza a socializar y a partir de 1825 se genera el primer torneo internacional de billar. Todavía fue después de la época de la colonia, se sabe de unos españoles que llegaron a la península de Florida, que todavía pertenecía a México. Por eso es que se puede decir que fue la primera mesa que llegó tanto a México como al continente en esa época. Se sabe porque en el barco donde se hizo el desglose de todo el inventario que venían aparece ya una mesa de billar. Esa es el primer vestigio de documentación que hay de que haya una mesa de billar en el continente. Posteriormente, bueno, el billar se desarrolló mucho en Estados Unidos de manera competitiva. Inclusive en 1874 se realiza el primer campeonato mundial de billar a 3 bandas. De ahí el billar, por ejemplo, para México en competiciones, la primera referencia es en 1897 de un torneo de billar. En febrero de 1940 se funda la primera Asociación Mexicana de aficionados al billar. La crea un español que vino como refugiado a Ciudad de México con la Guerra Civil Española. Primero llegó a Argentina y de ahí viajó para México. Y en ese lapso, en ese periodo de años, creó la Federación, también la Federación Mexicana de Aficionados al Billar. Primero la asociación y después la Federación Mexicana de Aficionados al Billar, y hizo los primeros campeonatos amateurs, aunque aquí ya se hacían campeonatos, pero de alguna manera eran profesionales porque los jugadores que participaban ahí cobraban dinero. Entonces él hizo una labor increíble de masificar el billar, empezar a animar a gente a abrir clubes de manera masiva, porque había muchos clubes privados, donde se llevaba a cabo la mayoría de torneos de alta jerarquía en el Casino Español. Ahí se llevaban a cabo los mejores torneos, y él empezó a hacer los torneos ya en los clubes, como hasta ahorita se hacen, ¿no? Los campeonatos nacionales se llevaron a los clubes, comenzó a los dueños de billares, y se empezaron a hacer los primeros campeonatos, no para mandar a jugadores al extranjero o representar en otros campeonatos, simplemente para tener un campeón nacional. Entonces
Empezó a haber desde 1940 campeones nacionales amateurs y campeones profesionales de México. Se llamó Raimundo Vives Girones. Nació en Barcelona en 1886. Y él llegó de refugiado y hizo pues muchísimo trabajo. Aprendió a jugar al billar en Argentina, curiosamente, siendo catalán. Él era atleta y en una de sus giras deportivas aprendió el billar en Argentina. Y de ahí le tomó un amor al billar, a la organización. Y ya cuando se estableció aquí en México, fundó varias federaciones de aficionados al billar en toda América Latina, desde Argentina hasta México. Yo creo que habrá fundado unas 22, 24 federaciones en todo el país, en todo el continente. La federación es una asociación civil. Esa asociación civil se compone de un conjunto de personas que practican una misma actividad deportiva, y esa actividad deportiva es regulada por unos estatutos. Esos estatutos te van marcando las normas y los requisitos para poder formar parte de la federación. Nosotros, la Unión Mundial, depende del Comité Olímpico Internacional. Okay. Y el billar está conformado por 5 confederaciones a nivel mundial. Ahorita nosotros tenemos un problema que no hemos resuelto, y un problema jurídico por haberle querido meter un gol a Hacienda. Entonces el otro presidente hizo una factura falsa y eso dio origen a un problema jurídico, y ese problema jurídico tiene bloqueados los recursos de la CONADE a la federación. Pues en la época antigua, el primer jugador que dio renombre a México y que fue el primer campeón amateur de billar nacido en México se llamó Pedro Eugenio Mocumé. Lo ganó en 1911 y 1917, lo ganó 2 veces de forma amateur. También otro sonorense en el ámbito profesional de Estados Unidos ganó 2 veces el campeonato mundial, pero profesional. Se llamó José Enciso Ulloa y le apodaban Joe Chamaco. Él fue campeón mundial en 1939 en Estados Unidos y en 1961 en Argentina. De ahí, pues los únicos campeones mundiales mexicanos que tenemos es Roberto Rojas, que ganó el campeonato mundial de billar artístico en el 2002. Mira, yo me inicié exactamente en 1970 y, para ser más precisos, en la semifinal del Mundial de Fútbol de México 70, en el partido de Alemania-Italia. El único lugar donde había una televisión decente y que pudiéramos ver el billar era el club de el billar de la colonia. Yo estaba muy joven, tenía 16 años y no permitían la entrada a las salas de billar. Entonces, con argucias, como todos los jóvenes, logramos apalabrarnos con la gente mayor y nos dieron chance de ver el partido de fútbol en ese lugar. Cuando yo entré ahí, me di cuenta de que el billar me llamaba mucho la atención. Esa sala enorme, esas lámparas que parecían una catedral, el paño tan limpio, las bolas, esa estética que tenía el billar me llamó mucho la atención, y a partir de ahí quedé prendado. Los directivos de la Unión Mundial de Billar, de la World Snooker Federation y la de la World Pool Association, o sea, las 3 modalidades reinas que se juegan en todo el mundo, que es carambola, pool y snooker, se unieron para tratar de ver si el billar entraba como un deporte oficial. Desde los finales de los 80 empezaron con ese proyecto. En 1997 en Las Vegas se hizo un congreso para hacer fuerza y que para Atenas empezara el billar, empezara como actividad. Había opciones de que el billar en Atenas en el 2004 entrara como actividad normal. Desafortunadamente, por intereses económicos, que no se ponían de acuerdo las modalidades del billar y todo, lo único que pudieron alcanzar
en 1998 en Nagano es que el billar se incluyera en los Juegos Mundiales. Me refiero a que son todos los instrumentos y en este caso elementos que la sociedad necesita para reproducirse y generar algunos productos, bienes y servicios que satisfacen las necesidades de la misma sociedad en sí. Esa es una estructura. Para que el deporte sea incluido o introyectado dentro de la estructura social, se necesitan mecanismos representativos. Principalmente, el primero de ellos es disciplina, ejercicio físico, que eso es lo que puede diferenciarte en algún momento también de la postura lúdica del juego, en este caso, pero también se necesitan elementos representativos como leyes o reglas que representen la federación como tal del mismo en sí. Entonces puede ser prácticamente parte de la estructura, más no es la estructura en sí. Está considerado como un deporte por las reglamentaciones, por el sitio en el que se juega, por los parámetros establecidos bien rígidos que difícilmente se pueden transformar. Pero personalmente y en la actualidad mexicana y nuestro ambiente en el cual nosotros estamos gestando, pues está considerado como un juego únicamente de recreación y de interacción social. Entonces, bien, si se federa puede ser parte de un proceso de deporte. Pero si no se hace, se puede utilizar literalmente para recreación y únicamente para identificación social, como lo vemos ahorita allá afuera con los billares, pues, en la colonia. Esa es una percepción equivocada. En el Distrito Federal, yo te diría que hasta el año 2000, o un poquito antes del 2000, no había permiso de vender cerveza en los billares, ni bebidas alcohólicas. Entonces, a cualquier billar en el Distrito Federal, a cualquier billar que ibas no se vendía más que café, solo café, refrescos. Entonces la gente decía que te ibas a emborrachar y pues ¿con qué? Si no hay de dónde. Hoy, en la actualidad, las rentas en las salas han subido muchísimo. Los arrendamientos son demasiado caros. El espacio que ocupa un billar para funcionar requiere de 500, 600 o por lo menos unos 250 metros. Obviamente es muy caro y entonces los dueños han optado por pedir permisos, entre comillas, para vender alcohol, vender cerveza, y entonces cambian el concepto de lo que era una sala de billar para el consumo de alcohol. Y la percepción que tiene la gente hoy es básicamente referente a que si una persona va al billar se va a emborrachar. Antiguamente la tenían, pero por las películas americanas. En México no sucedía eso. Pero como en las películas americanas pasaban las salas donde se tomaba cerveza, se fraguaban crímenes. Un crimen o un asalto o una conspiración la puedes fraguar en un café. La gente dice que somos vagos por jugar billar. Pues en el Estadio Azteca caben 110,000 y nadie les dice nada. ¿O esos qué hacen? ¿Esos juegan fútbol? ¿Todos? ¿Todos son atletas? Pues no, van ahí, están tomándose una cerveza. Pero como el fútbol es el fútbol, pues nadie los critica. Sin embargo, el billar sí lo tachan de un deporte o de un vicio, ¿no? Donde la gente se hace adepta a jugar algo en un salón oscuro o subterráneo. Entonces, esa percepción le ha hecho mucho daño al billar. Y básicamente, cuando se piensa en billar, se debe pensar en el juego, no en las salas de billar. El juego de billar es totalmente diferente. Las salas de billar sí pueden ser muy malas o sí pueden ser muy buenas, y la culpa la tendrán las autoridades que no la sancionan, los propietarios que la promueven y los reglamentos que emiten los diputados. ¿Cómo es posible que tú puedas entrar a una sala de billar hasta los 18 años porque puede ser un deporte nocivo para ti o un juego nocivo, y que puedas entrar a un antro a los 15 o a los 14 o drogarte a esa edad? Yo creo que está mal entendido eso. Ojo, estamos hablando de deporte y estamos hablando de un juego. Los aficionados no practican ni el deporte ni juegan el juego. ¿Sale? En el billar sí. El billar tú practicas literalmente el juego, ocupas tu taco, ocupas tu tiza y ocupas tus bolas para hacer carambola o jugar, en este caso pool, pues, ¿no? Independientemente de la gama en la que nos estemos jugando. Entonces, considerando esto, hay que tomar en cuenta que el hecho de que sea considerado un deporte tiene que estar establecido ciertos parámetros o reglas de comportamiento, principalmente los buenos hábitos.
Hablar de una cultura deportiva, o en este caso una cultura física, también bien llamada, estamos hablando literalmente de un aprendizaje a través de un ejercicio físico. ¿Ok? Entonces, hablar de una cultura deportiva o una cultura del deporte literalmente representa la activación, sale de nuestro sistema biológico para que la práctica sea obviamente más o ampliamente más representativa. A lo que me refiero es a lo siguiente: la diferencia que tiene un juego con un deporte, por ejemplo, es que en el deporte se ocupa también capacidad motriz e intelectual, mientras que en un juego no necesariamente la capacidad intelectual o física tienen que ser presentes en la misma versión. Puede ser lúdico, es decir, un acuerdo intelectual en el cual se puede llegar a un compromiso, o físico, que solamente va a generar recreación existencial, ¿sale? Entonces, considerando esto, hablando de cultura deportiva y hablando de cultura deportiva base al billar, pues bueno, son dos vertientes totalmente distintas, pues, ¿no? Incentivar cultura del deporte es activar el cuerpo físico e intelectualmente para que el hábito de buena conducta se establezca y sea parte de tu vida cotidiana en un futuro próximo. Mientras que en la postura hacia el juego del billar tiene que ver más, insisto, con la recreación. Podría ser parte de un deporte siempre y cuando tengamos las instalaciones adecuadas para poder generarlo, mientras no se puede generar, ¿sale? Y considerando el concepto de federación, pues bueno, puede ser catalogado como un patrimonio representativo de deporte, siempre y cuando tenga los instrumentos y el capital intelectual y aparte capital económico para poder abastecerse de las herramientas fundamentales. Tal cual, además hablamos de que el juego tiene una interacción de recreación y de formación social. ¿Sale? El juego como tal, su principal interés es la interacción a partir de las estructuras, el conocimiento, ¿sale? El deporte te puede llevar a un sentido positivo, que en algún momento te puede generar acervos que te defiendan para tu vida cotidiana, jugar en equipo, ¿sale? El billar no tanto. El billar representa interacción y te puede generar también mecanismos de defensoría frente a la sociedad, capacidad intelectual frente a los demás, pero no te va a enseñar a jugar en equipo. ¿Por qué nos critican tanto a nosotros? Por un deporte que cuando yo voy al extranjero traigo medallas para mi país. Si no les gusta lo que hago como billarista, entonces no se cuelguen las medallas. Entonces que mi país no diga tenemos campeones mundiales. No, déjenme como estoy. No me critiquen. No me reconocen, no me critiquen. Pero pasa lo contrario. Sí te critican, pero también se cuelgan todas las medallas que tú ganas. Y eso no es congruente. Eso no es justo. Antes sí se generaba una discriminación literalmente por el acervo cultural que les comentaba, es decir, un rechazo hacia la población que acudía al billar. Hoy en día ya no, hoy en día chicos de edad determinada y del nivel económico e intelectual determinado pueden acceder al billar sin necesidad de ser discriminados como tal. Sin embargo, también pueden ser catalogados como representantes directos, insisto, de una cuna de vicio. Entonces, este matiz es importante porque no es lo mismo, y bien comentamos al principio, el juego de billar como tal, el deporte billar como tal y las salas donde el billar se practica. ¿Ok? Bueno, las últimas aplicaciones que he visto ya están más acercadas a la realidad. Las primeras que salieron pues eran completamente distorsionadas en trayectorias, en efectos, en ángulos. Las últimas aplicaciones que han hecho los coreanos, la verdad es que uno me quedo admirado de ver que correlacionan mucho los ángulos, las velocidades, que sí funcionan, que realmente sirven como arma de instrucción, aunque hay una desventaja. Por ejemplo, toda esta tecnología que ha inundado últimamente el mundo de los pasatiempos le ha pegado mucho a la difusión del billar, porque antes, en los 70s todavía, un joven promedio mexicano pues tenía de ocio a lo mejor jugar una cáscara de fútbol con los amigos en la calle y irse al billar. Ahora pues hay un ramillete de opciones que tiene el joven promedio de agarrar su laptop y ponerse a jugar, o agarrar su tablet, o a bajar aplicaciones, o chatear en el celular, o que ha dejado pues con menos opciones a futuras camadas en esta actividad. Eso nos ha pegado también mucho. Son divertidas, pero no son reales. No son reales, porque ojalá pudiera yo aventar un rayo de luz, aquí un láser,
y que rebotara en las bandas, sería muy fácil el billar. Si tú observas la mesa, tiene una banda, que esa banda mide 37,5 milímetros de altura, pero a alguien, no sé a quién, se le ocurrió hacerle una pequeña inclinación de 15 grados. Y esa inclinación hizo el juego del billar endiabladamente difícil. Que la bola entre en un lugar y sale en otro. El rebote hace que la banda se suma y que la bola dé una vuelta y salga en otra dirección. Entonces, a lo largo de los rebotes va cerrando o va abriendo según sea el caso. Es muy complejo el comprender una mesa de billar porque no todas las mesas son iguales, son de diferente fabricación, influye el clima, influye el paño, influye el tipo de ruedo, influye la calefacción, si tienen o no calefacción. Entonces se convierte pues en una mesa en la que tú tienes que estar descifrando todo eso. Por eso es muy complejo. Yo creo que debería haber tutoriales de billar, en lugar de las aplicaciones debería haber tutoriales como en el golf. Se está perdiendo esta interacción social, por eso decimos que es favorable a la sociedad un billar o un establecimiento de billar, porque por lo menos en ese momento hay una interacción entre sujetos sociales reales. Se está perdiendo esta visión de interacción social cuando los medios masivos de comunicación, o en este caso la tecnología como el internet o las tablets, representan ya este campo de ejercicio intelectual más no físico. Entonces puede ser favorable este tipo de juegos porque evitas un riesgo latente fuera de casa, pero puede provocar una distorsión biológica e intelectual porque no sales de la misma. Entonces, para mí el billar es como el aire que respiro, es una parte intrínseca de mí. Si yo pudiera definirte el billar en una sola palabra, te diría que el billar es el equilibrio en todo, para mí. Me mantiene físicamente bien, emocionalmente bien, me mantiene pensando todo el tiempo, me fortalece mi carácter, me fortalece mi pundonor, me hace ser honesto. Es un equilibrio en mi vida. Que las autoridades correspondientes o competentes le dieran un poquito más de apoyo al billar y que no dejaran morir el deporte, porque las generaciones, las nuevas generaciones prácticamente saben muy poco acerca de esta actividad. Yo creo que esa experiencia es una ruleta. O sea, tú no puedes decir, voy a investigar lo que es un billar y meterte a la primera sala que veas. Puede ser una experiencia muy buena o puede ser una experiencia muy mala. Así como te metes al primer restaurante que veas, a lo mejor la comida es deliciosa o puede ser una porquería. Yo te diría que antes de ingresar a una sala, vieras por internet lo que hay, los videos de los torneos de billar que existen y que juzgaras. Y luego ya con esa información entrarás a una sala de billar y te dieras cuenta de lo que existen en la sala, si es bueno para ti o malo para ti, pero que no confundieras el juego con la sala. O sea, el juego es algo que merece mucho respeto y es algo muy difícil. De verdad es un juego muy complicado. Te diría que más complicado que el golf.